Saludos mis amados hermanos, esperamos que estén muy bien. Continuamos con este maravilloso estudio del libro de los Efesios y estamos en el capítulo número 5. Vamos a estar leyendo desde el versículo 25 hasta el 32. En esta lectura vamos a tener varios episodios. Vamos a hablar del cuidado del esposo, vamos a hablar de la familia, pero también vamos a hablar de un misterio al final. Creemos que se nos van a ir unos 5 episodios en esta parte. Entonces, concentrémonos muy bien, leamos y ampliemos esa revelación y conocimiento que tenemos de este precioso capítulo. Capítulo 5, versículo 25 al 32. Leámoslo. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que se fuese santa y sin mancha. Asimismo los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de un cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Bueno, en esta primera parte vamos a mirar cómo la palabra amar a la esposa se repite 4 veces. Pablo expresa en más pasajes acerca de lo que es el amor hacia la esposa. En el anterior episodio pudimos ver un poco cuál es la situación de la esposa y qué debe hacer ella frente a su marido. En estos episodios vamos a mirar un poco cómo es esa relación del esposo con ella. ¿Por qué? Porque le dedica más versículos y hace un comparativo más fuerte. Entonces miremos que repite la palabra amar a tu esposa 4 veces en este pasaje que hemos leído. La esposa tiene una necesidad y una mujer casada, y es que su esposo le ame. Ser cabeza no es enseñorearse. Ser cabeza involucra una gran responsabilidad en el hogar. Responsabilidades que el hombre debe asumir. Por eso es muy importante que a los hijos varones, cuando son jóvenes, los discípulos los puedan educar en estos principios para que ellos entiendan qué es el matrimonio, entiendan qué es y cuáles son sus responsabilidades. Igualmente a las jóvenes, poder entender qué es el matrimonio, cuál es su compromiso, cuáles son sus roles. Es indispensable. Esta palabra está dada a nivel general, pero aquí en este devocional lo estamos enfocando muy fuertemente a la iglesia, a los discípulos. Sabemos que muchos de estos principios no son vividos dentro de la civilización. Hoy se están replanteando muchas cosas. Hoy hay una independencia, hay una revolución y casi que el hombre se está rebelando o no quiere vivir los principios que Dios ya había establecido y que la civilización humana hasta el día de hoy ha vivido desde sus inicios, y eso le ha permitido mantenerse. Entonces, hoy tenemos ese grave problema. Entonces, hablar de este tema es específicamente para la iglesia, aunque podemos también compartírselo a otras personas que no son parte de la iglesia o que no tienen un temor de Dios tan fuerte, pero igualmente cuando unos jóvenes se acercan a casarse, se acercan a Dios, se acercan a un principio. Entonces, ser cabeza involucra una gran responsabilidad, entre ellas el bienestar integral de la esposa, ¿sí? Un hombre egoísta es un hombre que quiere sacar provecho de sus propias cosas, de sus propias metas y de un beneficio particular. En el episodio anterior vimos que la mujer debe ser sumisa, y es difícil hoy en día poder entender esta palabra, y con muchas cosas que se están tratando de cambiar en la cultura de la familia. Entonces hay una resistencia. Pero no olvidemos algo, el hombre debe ser como Cristo. Entonces la medida del hombre es una medida más fuerte, más difícil,
Porque aquí nos está comparando que maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo. Entonces tiene que ser como Cristo. Y al ser como Cristo, pues es una medida muy alta, porque Él lo dio todo y Él es el creador, es el fundador del matrimonio. Él sabía cómo hacerlo y nos deja esa medida. Entonces, si vamos a amar a las esposas como Cristo amó a la iglesia, pues entonces tenemos que mirar ese modelo de amor de Cristo hacia la iglesia. Cristo dio su vida por la iglesia y así los esposos deben dar su vida por sus esposas. El verbo aquí amar que se utiliza en este pasaje es ágape, es el amor de Dios. El esposo debe amar a su esposa con amor de Dios. Es la misma palabra que se utiliza en 1 Corintios capítulo 13, versículos 4 al 8. Allí también es amor ágape. Entonces, dice así, el amor es sufrido. ¿Ok? Renunciar a muchas cosas, a muchos deseos personales, ¿sí? El amor es bueno. Siempre buscar el bien de la casa, de su esposa. El amor no tiene envidia. Entonces, no es el amor en el hogar, no es una rivalidad entre el hombre y la mujer. El amor no se jacta, no se envanece. No es un amor inflado, creído. No hace nada indebido. El amor no busca lo suyo. No se irrita, que es complicado muchas veces. No guarda rencor. No se goza en la injusticia que le pueda pasar a la esposa, más se goza de la verdad. Aquí hablamos del reino de Dios, del propósito eterno de Dios. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y el amor del esposo hacia la esposa nunca deja de ser. Entonces, ¿cuál es mi recomendación, querido oyente? Que si ves que estás fallando en alguno de estos puntos, que son una medida muy alta. Ahora, esposas, si tú tienes un esposo que está fallando en muchas de estas cosas, entonces hay que orar por él, hay que amarle, hay que animarlo. Y no es una palabra para que ahora se juzgue, pero sí para animarnos mutuamente. Y en el caso del varón, pues la única manera de que tú puedas cumplir todo esto para tu esposa, pues es que te llenes de Cristo. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Él es el único que podría cambiar tu vida. Él es el único que puede, ¿sí?, hacer un hombre nuevo. Es el único que puede cambiar. Porque para ser discípulo necesitamos que obedecer a las cosas que el Señor nos mandó. Y entre esas cosas está esto, el amar a nuestra esposa. Es el amor al prójimo, al próximo. El más próximo a ti, ¿quién es? Tu esposa. Y es que con los que convivimos, con los que tenemos dos sueños, tenemos metas, pero también tenemos dificultades, también tenemos problemas, también nos conocen nuestras debilidades, también nos prueba la paciencia. Bueno, entonces la única manera es que te llenes de Cristo. Si tú no te llenas de Cristo, va a ser imposible que puedas amar a tu esposa. Nosotros estamos trabajando mucho con los jóvenes para que sepan cómo también poder escoger un discípulo como esposo y esposa para que puedan manifestar esto. Ahora, los que ya están casados, si no lo vivieron y no tuvieron cómo escogerlo y tal vez estés preguntando, no, ¿será que yo me equivoqué? No tiene ningún problema porque el Señor crea en ti y en tu esposa una criatura nueva. Ahora, todo esto no se habla para que de pronto haya un aprovechamiento de la mujer hacia el hombre. Para nada. Esto es para que el hombre sepa cuál es su función, qué es lo que debe hacer con ella y cómo debe hacerlo. Ahora, ¿y la esposa cómo responde? En sumisión. Se somete a esa misión que tiene el hombre. ¿Ok? Entonces, esto es entender. La esposa apoya al hombre para que el hombre pueda cumplir esa misión que tiene de Dios, que lo vamos a ver más adelante en los próximos episodios, que ustedes ya lo conocen también, que tiene que ver con que el hogar está apuntando al propósito eterno de Dios. Pero definitivamente la mujer está ayudando al hombre, es una colaboradora, una cooperadora para esa misión. Se une en eso. Y el hombre pues tiene que encargarse de poder amar, de ser transparente, de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y es una medida muy alta. Entonces, si no lo están viviendo, entonces
esfuerces en ambos, en poder comenzar a vivirlo, en cambiar, en mudar, va a haber mucha tela que cortar aquí porque son muchos aspectos en los cuales el amor del hombre hacia la esposa va a traer bienestar en todas las áreas a la familia. Entonces, y a la iglesia, porque obviamente la familia es el núcleo básico de la sociedad, pero también la familia compone un núcleo básico para la iglesia, porque la iglesia es una gran familia compuesta por muchas familias. En la iglesia debe prevalecer los núcleos familiares en un orden específico compuestos por papá, mamá e hijos. Sabemos que la sociedad hoy en día está se está desegregando, está generando mucho hogar disfuncional, hogares donde no hay un varón o donde no hay una mujer o donde no se ve el desarrollo sano de lo que puede ser una familia, porque circunstancias variadas que suceden, acontecen, falta de principios, falta de amor a Dios, falta de sujeción a Dios, a los principios de Dios, a guardarse en santidad. Entonces todo esto genera un despelote definitivamente. Pero que la iglesia sí esté compuesto por muchas familias es indispensable. Y los hogares disfuncionales o las personas que son solas, ¿sí? Que hagan que sea una parte, pero que esté cubierta por esas familias. Bueno, entonces vamos a orarle al Señor en esta hora para que los esposos allí donde están, si ves que no estás amando a tu esposa, si ves que no estás mostrándote como Cristo amó a la iglesia, porque tal vez esto sea nuevo para ti hoy, tal vez hoy descubres que no estás amando a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. Entonces, vamos a orar para que el Señor te fortalezca, para que el Señor te revele, te traiga esa revelación a tu vida. Pero también vamos a orar para que aquellos hogares que están funcionando sean guardados y aquellos hogares disfuncionales puedan entrar en un orden también. También lo pueden hacer, también pueden entrar en un orden para que vivan su vida. Amén. Entonces vamos a orar. Padre, te queremos dar gracias en esta hora por este tiempo tan especial que nos permites tener. Señor, gracias por esta tu palabra, Señor, por todos estos hombres, Señor, que han llegado, Señor, a decir, voy a asumir mi rol en la familia. Voy a ser cabeza de mi esposa, pero no una cabeza para enseñorearse de ella, sino una cabeza para amarle, una cabeza para dirigir el hogar, una cabeza para mostrar a Cristo en mi vida, a mi familia, una cabeza para honrar el nombre de Cristo, en medio de una sociedad que se quiere revelar a unos principios instaurados por Dios. Nosotros hoy declaramos que creemos en la familia, que creemos en el orden que Dios le dio a la familia desde un principio, que creemos que debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y que podemos practicar el amor ágape, el amor con que Dios amó a la iglesia. Nosotros podemos amar a nuestras esposas, un amor sobrenatural, un amor en orden, un amor de bendición. Te damos gracias y oramos por estos hombres que se sienten débiles en poder manifestarlo, para que se fortalezcan. Y oramos, Señor, por estas mujeres que tienen esposos que son impíos, incrédulos, que no tienen temor de ti, que no han querido asumir ese precioso llamado de amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, para que se acerque ese tiempo en que ellos puedan escuchar nuevamente tu evangelio y ellas puedan ver a ese Cristo a través de la vida de estos hombres. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Bueno, son temas complicados, son temas difíciles hoy en día porque vivimos una revolución humanística y de rebeldía muy fuerte. Pero hay algo que tenemos que tener claro: conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Chao, chao.